Cafecito de vainilla. En la del Congreso del Estado. Se ve. Muy buenas tardes. No se ve. Agradecemos a todos los que el día de hoy se conectan a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa para escuchar la videoconferencia, el debate parlamentario como ejercicio del poder, con el doctor Luis Felipe Bernal Hernández. Gracias, doctor, por haber aceptado acompañarnos a exponer ese tema tan relevante. Agradecemos también al magistrado Guillermo Torres Chinchilla, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Agradecemos también la presencia de la maestra Alma Cázares. Ella es coordinadora del bufete estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente. También es importante resaltar que esta videoconferencia se realiza en el marco del programa de trabajo 2020 que deriva del convenio marco de colaboración firmado entre el Congreso del Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Saludamos también a la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, y a la diputada Glorimelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa. Y valoramos las facilidades que nos brindan para que a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias podamos desarrollar estos eventos académicos. También agradecemos a nuestros compañeros de la Dirección de Gestión de Vinculación Social del Congreso del Estado por el apoyo que nos dan para estas transmisiones académicas. El día de hoy tenemos pues invitado al doctor Luis Felipe Bernal Hernández. Voy a permitirme leer una pequeña síntesis de su currículo, de su hoja de vida. El doctor Luis Felipe Bernal Hernández es doctor en Ciencias Sociales. Su línea de investigación es en sociología política, cultura política, democracia, calidad de la democracia, políticas culturales, ciudadanía e interculturalidad. Es profesor investigador adjunto en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Campus Los Mochis. Es profesor invitado por la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá, Colombia, y la del Caribe en Barranquilla, Colombia, y la Universidad de Antioquia en Medellín. Desde el año 2015 es miembro invitado de los observatorios culturales de los departamentos de Cundinamarca y Antioquia en Bogotá y Medellín, Colombia. También es autor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, coautor de diversos capítulos de libros como el del reflejo de la democracia sinaloense. Es asesor y coach del taller Debate Político y Oratoria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Le cedemos el uso de la voz al doctor Luis Bernal para que nos diserte este tema. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. Tengan todos ustedes agradecido con el H Congreso del Estado de Sinaloa, así como con el Tribunal Estatal del Estado de Sinaloa por la invitación a esta conversación, esta charla sobre el debate parlamentario como ejercicio del poder. Al tiempo. Y desde esa perspectiva, desde la idea del debate parlamentario, quisiera aclarar que vamos a abordar la charla en tres momentos. En un primer momento hablaremos sobre el ejercicio del poder. En un segundo momento estaremos hablando sobre la comunicación, el debate y el poder. Y finalmente, ¿no?, la transición hacia las nuevas formas de ejercicio, poder y debate en el mundo de la ciencia y de la academia, ¿no? Visto de esa manera, no el debate parlamentario como el ejercicio de la técnica, sino desde el parlamento, desde los constituyentes mismos. Bien, dicho eso, entonces, me permito compartir con ustedes pantalla.
Sí, y bueno, comentamos, ¿no? En este primer momento donde hablamos sobre el ejercicio de poder, solamente si me podrían confirmar si la pantalla está frente a ustedes, ¿sí? Sí. Gracias. Sí. Bien, entonces decíamos, ¿no? Hablaremos sobre este ejercicio de poder del hombre, ¿no? Y cual sea la teoría del creacionismo a la que se apegue el individuo, cualquiera de ellas, el hombre llega a la tierra y en ese momento empieza a ejercer o empieza con el ejercicio de poder. Y el primero de ellos es el poder que desarrolla el hombre a partir de un estado primitivo, a partir de la fuerza física. Es el hombre corpulento, el hombre más fuerte, el hombre más vigoroso, el macho alfa, vaya, ¿no? El que genera dominio sobre el resto de sus compañeros. Y ese primer momento es importante porque desarrolla el hombre un liderazgo frente a los demás a través de la fuerza física. En un segundo momento le suma a la fuerza física el ingenio. Entonces aquel otro primate que todavía no está tan fuerte o que está a la par del otro, logra generar una extensión de su cuerpo a partir de una herramienta, ¿no? De los huesos de los animales, logra tomar entonces estos huesos como una extensión de su brazo para tener mayor alcance sobre su contrincante, y de esa manera la fuerza física y el ingenio empiezan a funcionar como una estrategia de poder en el hombre. En un tercer momento podemos encontrar este ejercicio de poder a partir de el ingenio más la fuerza física, afilando piedras, acuñándolas, amarrándolas en los extremos de las varas para hacer lanzas, encuentra el fuego, y este ingenio que empieza a desarrollar el hombre empieza a generarlo ya como un ser racional y diferenciarlo del resto de los animales. Es importante señalarla porque lo lleva entonces a que esta razón le permita generar conocimientos, y los conocimientos pues le proporcionen otro tipo de estrategias de poderío frente a sus iguales, frente a los otros hombres, ¿no? Y acá está ya el descubrimiento de la pólvora, el descubrimiento de las armas de fuego, las bombas atómicas, etcétera. Todo este ejercicio de poder que el hombre genera, lo que Max Weber llamaría la coerción de poder. No puede existir un poder sin una coerción, diría Weber, ¿no? Sin embargo, las últimas discusiones al respecto de las teorías del poder van a estar más ligadas en la idea de la comunicación, en la idea del debate, en la idea de la escritura, de la palabra, de la retórica misma, y ahí es donde el hombre genera un cambio. Entonces, este dominio ideológico, psicológico, identitario que se genera, ya no a partir de la fuerza física o a partir de la amenaza armamentista, sino a partir del diálogo, empieza a tener ciertas modificaciones, no cambios en la propia estructura del entendimiento del hombre. Entonces, desde esa perspectiva, es como se va generando la idea de lo político, ¿no? La idea de las tribus que están unidas a partir de la fuerza física como su líder, y luego va cambiando, va modificando a la conversación, al diálogo, pues empieza a generar la idea de lo político. Y hablar de política es complicado, no es algo sencillo. Hablar de política, no hay un consenso todavía entre los estudiosos sobre el tema para hablar de un concepto único de la política, ¿no? Es más fácil de las ciencias naturales poder generar, pues, es esta idea, una fusión de la disciplina, en especial cuando los márgenes de discusión entre ellos son muy consensados y son muy aceptados, en la ciencia política no es así, ¿no? Sin embargo, pues han surgido muchas formas distintas, incluso divergentes, para delimitar la disciplina, pero pues no existe un consenso que nos lleve al límite de la propia idea de la política. Tal vez lo único que podríamos decir o aseverar es que hablar de política es precisamente hablar de poder. Por eso iniciaba mi primera parte de la conversación sobre los tipos de poder que el ser humano por naturaleza ha ido desarrollando en el transcurso de su vida, ¿no? Un ejercicio desde la fuerza física hasta la parte intelectual, donde genera siempre en el intento de generar dominio sobre el otro. ¿Por qué esto es importante, no? Es importante porque entendemos entonces a la política como el ejercicio de poder, pero la pregunta es, ¿el poder para qué? ¿Poder para qué? ¿Para qué lo tenemos? Decíamos ahorita, en un primer momento encontramos la idea de líder
del príncipe, ¿no? Como diría Maquiavelo, príncipe, que significa principal, ese gobernante, ese poderoso que genera una especie de dominio, una especie de poder sobre los súbditos, sobre los gobernados, sobre el pueblo. Entonces hay un ejercicio ahí de dominio que se genera, de poder, y eso es, entonces, ¿cómo logra la persona que dirige que una sociedad le obedezca? Bueno, lo logra a partir de precisamente ese margen que hay en el diálogo, esa parte donde la capacidad de poder generar que genere un líder para poder lograr que el resto le obedezca, a eso es a lo que le llamamos política, precisamente. Ese poder que ejecuta el líder, eso es lo que llamaríamos entonces la política. Pero como decíamos ahorita, ¿no? Weber lo señala desde la perspectiva de la coerción física. No existe poder si no existe una coerción. El Estado es el único autorizado para ejercer el poder desde la parte violenta, dice Weber. Sin embargo, es algo que no está alejado de la sociedad actual aún, ¿no? Es una discusión que vamos a llevar más adelante, vamos a irla viendo y observando desde esta perspectiva. Así entonces, el poder usado a través de la fuerza física, de las armas, de la psicología y la ideología, se convierte en la coerción-coacción que lleva al dominio del individuo. Entonces, es una parte muy lineal, una parte muy de caída, de cascada, donde el líder entonces domina, genera un dominio sobre la población. No obstante, este paradigma, este modelo que se genera desde el ejercicio de poder, está siendo rebasado a partir de la idea de la comunicación, de la idea del debate, de la idea del poder mismo, ¿no? Ahí es donde nosotros encontramos la discusión más profunda para entender que sin la escritura es imposible crear cadenas complejas de poder en la burocracia política y administrativa, y mucho menos en el control democrático sobre el poder político, ¿no? Es el lenguaje que hace su trabajo de transmitir al ser capaz de influenciar la selección de la acción o bien la omisión frente a otras posibilidades. El poder es mucho mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción. Y solo puede aumentarse junto con el aumento de la libertad por parte de cualquiera que esté sujeto al poder. Y esa parte es medular de nuestra conversación. El poder mayor es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas diferentes, pero sobre todo cuando genera libertad. O sea, aumenta el poder en tanto permites mayor aumento de libertad para todas las partes involucradas en el ejercicio del poder. No solamente para el poderoso, sino también para el súbdito, ¿no? Entonces hay un ejercicio muy interesante que se presenta a partir de este nuevo paradigma lumaniano sobre la idea de la teoría del poder. ¿Por qué es importante? Porque aquí ya no se habla entonces del ejercicio de poder desde la coerción física, sino desde la discusión misma, desde la idea propia del debate, desde la idea de la lingüística. Por lo tanto, el poder debe diferenciarse de la coerción para hacer algo concreto y específico. En cambio, las elecciones posibles de una persona que está limitada, pues lo reduce a cero, ¿no? Reduce a cero por completo la posibilidad de cambio. En casos extremos, la coerción, esta recurre al uso de la violencia física y de este modo a la sustitución de la acción propia por las acciones de otros. Siendo así, el poder entonces pierde su función de crear en la misma proporción como se aproxima el carácter coercitivo. Entonces, ejecutar la acción de un poder a partir de la coerción acaba con el propio poder, ¿no? Lo va limitando. ¿En qué momento y de qué forma lo limita? ¿De qué manera, de qué manera se rompe? Pues en el momento en el que el débil se vuelve fuerte, ¿sí? Ya Rousseau lo decía, ¿no? El débil va a ser débil hasta que él mismo lo considere. En el momento en el que se junte con otros débiles y entonces encuentre una estructura y una fortaleza, va a atacar al fuerte y lo va a derrocar. Entonces, generar una estructura de liderazgo, una estructura de poder a partir de la coerción no es recomendable en los tiempos en los que nos vamos encontrando, sobre todo en estos paradigmas posmodernos, mucho más allá de una discusión de la pos y la modernidad como tal, solamente para idear la construcción de la discusión en la que nos estamos encontrando hoy en día, ¿no? Como un paradigma
que está desfasando de alguna manera la coerción y la coacción misma. Ahora bien, sabemos que el continente, y esto es muy, muy interesante, ¿no? El continente americano existe gracias a un debate. O sea, los mexicanos y el resto de América Latina tenemos alma gracias a un debate. Si no hubiera sido por un debate, no tuviéramos alma. Increíble, ¿no? Pero eso sucede exactamente en el siglo XVI, sobre la última década del siglo XVI, entre 1550 y 51, ¿no? En la llamada la Junta de Valladolid, que es la denominación habitual del célebre debate dentro de la llamada polémica de los naturales. En esta polémica que se genera en el Colegio de San Gregorio en Valladolid, de alguna forma, ¿no? El Papa reúne a dos exponentes de la palabra, a Fray Bartolomé de las Casas, junto con Juan Ginés Sepúlveda, el profesor de la universidad, quienes conversan para poder dialogar al respecto de la naturaleza de los indígenas que se habían encontrado en el llamado Nuevo Mundo. ¿Sí? Ahí, en esa situación, en esa acción, ¿no? El debate se empieza a generar para poder saber, para poder conocer si los indios, los llamados indios, ¿no? Encontrados en el Nuevo Mundo, eran hombres hermanos parecidos a los europeos, ¿no? Si eran hermanos o no lo eran, si eran una categoría por debajo de lo que el europeo llamaba el hombre. Y si era una categoría por debajo, entonces podían ser esclavizados, y no solamente eso, sino permitían entonces, que era la moción que Sepúlveda defendía, ¿no? Permitían el hecho de que podrían ser abusados y podrían ser destruidos e incluso erradicados. El propio clero, ¿no? Discutía, el Papa, ¿no? Se preguntaba en ese momento, se cuestionaba la idea de decir, bueno, ¿tienen alma o no tienen alma estos hombres? Porque si no tienen alma, entonces no hay problema, ¿no? Son como animales que se los acaben y no hay lío. Mientras que por otro lado, Bartolomé de las Casas defendía el hecho de que el indígena del llamado Nuevo Mundo era un ser bastante sabio, bastante conocedor, era un ser inteligente, desarrollaba inteligencia, tenía un calendario mucho más exacto que el calendario europeo, tenía un sistema numeral, tenía un sistema binario, tenía un sistema matemático mucho más avanzado que el de los europeos. Tenía conciencia del arte, tenía sensibilidad por el arte y por lo espiritual, tenía una religiosidad, mantenía una estructura de gobierno, una estructura social. Y mientras que por otro lado, el profesor Sepúlveda, ¿no? Él decía, no es posible que estos hombres hayan confundido a Hernán Cortés con uno de sus dioses y lo hayan recibido con los brazos abiertos. Eso es demasiada inocencia, ¿no? Entonces no hay capacidad para poder distinguir una cosa de la otra, por lo tanto son seres que no son racionales. O sea, las discusiones estaban muy, muy fuertes, muy a la par. Y bueno, a pesar de que al final no hubo una resolución muy concreta, de todas maneras, el Papa escucha las dos versiones y termina señalando la idea de que los indígenas en América Latina, en el Nuevo Mundo, en el llamado Nuevo Mundo, pues eran hombres que tenían alma y eran hombres que tenían que ser respetados como seres iguales y como hermanos a los europeos, como hijos de la deidad propuesta por el catolicismo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, entonces, pues viene la discusión, y gracias a eso tenemos vida, ¿no? De lo contrario, hubieran arrasado con todos los indígenas y pues quién sabe qué habría pasado con muchos de nuestra sangre. Así entonces, entra la idea del debate. Ya desde el siglo XIII, siglo XV más o menos, en Inglaterra los reyes ya tenían parlamento, ya tenían una especie de consejos por parte de los nobles para aclarar rutas, sobre todo para estar de acuerdo con la forma en la que se iban a cobrar impuestos y la manera en la que iban a repartirse, ¿no? el reino, desde esa perspectiva. Para el siglo XVII ya Enrique III empieza ya a distinguir una forma distinta, se huele, ya viene observando de alguna manera el derrocamiento francés, observa él también y dice, no, espérate, acá más vale que también agreguemos
a la Cámara de los Comunes y empieza a formarse este ejercicio de las cámaras como tal, donde se debaten ideas, donde se debate la necesidad de una estructura de Estado-nación, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, pues los congresos y los parlamentos en nuestra época, en el mundo como en nuestro país, pues son los espacios de discusión y de debate por antonomasia, ¿no? Es el lugar donde las mujeres y los hombres, pues que nos representan, han defendido lo que somos y lo que de alguna manera hemos sido. Entendiendo entonces acá la idea del debate desde el encuentro de argumentos, del encuentro de ideas, donde prima la calidad y el impacto de las alternativas presentadas a favor y en contra de una idea, propuesta o de un plan específico, ¿no? En esas discusiones es donde podríamos encontrar entonces la calidad o un debate de calidad para las propuestas generadas. No obstante, la falta de legitimidad, y esa es otra parte importante de la discusión, la falta de legitimidad de las relaciones gobernantes-gobernados, ¿no? Es una responsabilidad no solamente del ejercicio político, sino también de la sociedad, que no exige más y mejores debates, que no discute respecto a las propuestas y programas, sino que pues más bien contienden sobre visiones sesgadas de personas, ya sean candidatos o de políticos, en cualquiera de las esferas, ¿no? Entonces, esta necesidad de pedir, de exigir una mayor capacidad de debate dentro de los espacios políticos, también es responsabilidad del ciudadano, de la sociedad en general. No obstante, también es una responsabilidad propia del funcionario público. Así, desde la perspectiva esta, entendemos de alguna manera que la política deliberativa nace como un concepto estrechamente vinculado en las definiciones de la idea de liberal representativa y republicana directa de democracia. La primera entiende a este modo como un conjunto de compromisos entre los que diversos intereses que conforman la comunidad y que se manifiestan a través de mecanismos como el sufragio y la defensa de intereses que llevan a cabo los representantes del pueblo. Mientras que la segunda establece una relación ético-política de la democracia participativa, donde cada miembro de la comunidad debe ejercer su ciudadanía involucrándose constante y directamente con lo público y con lo privado, ¿no? Desde estas ideas, a partir de ahí, entonces la definición, Jürgen Habermas, uno de los grandes autores alemán, él empieza a concluir una teoría que propone la democracia como un proceso que requiere diferentes pilares para su ejecución. Lo primero que pretende es la democracia deliberativa es la posibilidad real de comprensión del conflicto, ¿no? Esa primera parte, ¿no? Comprender el conflicto, entender lo que está sucediendo en una realidad social construida todos los días, su contexto, sus implicaciones, para así poder discutir y llegar a un consenso racional donde este es en últimas el argumento más racional que todo hombre acepta como el correcto, como el cierto, como el adecuado tras la discusión y el debate. Este debate sería entonces el segundo pilar de su teoría, la necesidad de la participación de todos y que estos estén informados desde la problemática a discutir, teniendo en cuenta el panorama y escenarios en donde se discuten. Para Habermas, esa necesidad de un ciudadano participativo y estar y activo dentro del plano de la democracia requiere de un compromiso de los participantes, de estar informados de manera previa, así como también de la separación de sus deseos personales por lograr resaltar y rescatar los intereses colectivos. Entonces, esta es la idea de una democracia deliberativa propuesta por Jürgen Habermas. Perdón, sin embargo, esta idea del debate no tiene el impacto en la opinión pública, la idea de que un constituyente genere un debate es para impactar en el ejercicio de la opinión pública, que es hacia donde va dirigida su propia discusión, y esto genera un consenso racional, digámoslo así, ¿no? Un consenso en el que de alguna manera
pues la discusión en la que tienen igualdad de posibilidades para participar de manera igualitaria y donde no hay una imposición de opiniones que concluya en un consenso de parte de los involucrados, sino que se reconoce entonces, a eso se le entiende como la opinión pública. Habermas plantea la necesidad de construir dicha opinión pública como parte del ejercicio de la legitimación de la toma de decisiones del Estado. O sea, y no significa que entonces el Estado tenga que hacer o lo que la opinión pública dice, pero sí tomar en cuenta lo que la opinión pública propone para que la discusión tome en cuenta esta opinión y entonces genere las propuestas a partir de un flujo que va y viene entre el poder y el pueblo, entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Entonces, en esta idea, el consenso racional del ciudadano, pues incita a la tolerancia, ¿no? Requiere de una insistente ejercitación de la tolerancia misma, permite un análisis profundo de las ideas, genera ciudadanos mucho más conscientes de la realidad. Y bueno, esto pues genera argumentos que deben de entenderse desde el entendimiento del otro, o sea, comprender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando, es parte de ese ejercicio reflexivo y nos genera pues una ciudadanía informada, crítica y por supuesto reflexiva, ¿no? Ahí es cuando el debate empieza a funcionar. O sea, hay una relación entre el debate y la parte de los asuntos públicos. Esta relación que se tiene, y no es un decálogo de lo que se debe de hacer así a pie de la letra, pero mínimamente se espera que cualquier ejercicio dentro de la política busque comunicar bajo una estrategia. Busque tener entonces objetivos, audiencias, medios, contextos, preguntarse el qué, el a quién, el cómo, el por qué, el para qué. Y estas preguntas lo van a llevar a entender de alguna forma la perspectiva y la idea de de la propia idea de la medición de la persuasión. Finalmente, quien logra posicionar sus ideas por encima de los otros, por encima de los demás, pues son quienes de alguna forma logran establecer un poder mucho más fuerte. Entonces, ojo, mucho más allá de ahora imponer la fuerza física, de imponer una mayor fortaleza armamentística, es entonces imponer la construcción de la idea. Esto fue de alguna manera lo que se estuvo ejercitando durante la llamada guerra de los misiles, ¿no? Esta guerra que se mantuvo durante finales de los años 60 entre Estados Unidos y la URSS, las dos grandes potencias del momento, ¿no? Con Cuba en medio, pues lo que logró sacar del bache, lo que logró de alguna manera esgrimir una quizá tercera gran guerra, fue precisamente el diálogo que se mantuvo. A pesar de las amenazas del poderío bélico de ambas potencias, fueron las conversaciones que mantuvieron el hermano del presidente, ¿no? Robert Kennedy, con el presidente, el primer ministro ruso, ¿no? Estas conversaciones fueron los que de alguna manera llevaron a limar las asperezas y a entender, o sea, el diálogo finalmente, ¿no? Un diálogo que debe de entenderse desde la persuasión, ¿no? Desde lo que llamarían los griegos el logos, el ethos o el fatos, ¿no? Y desde esta parte, aquellos argumentos basados en el poder persuasivo de las demostraciones, de proposiciones y de premisas, se engloban dentro de la esfera del logo. O sea, tratar de argumentar a partir de premisas o de proposiciones, de hipótesis, estamos ahí en la parte del logo, ¿no? Sin embargo, aquellos argumentos basados en el poder persuasivo del orden que engloba dentro de la esfera, y aquí hablamos del orador como tal, o sea, las posibilidades que el orador tiene como dones para poder convencer al otro. Aquí estamos haciendo una referencia al llamado ethos. Y finalmente, ¿no? Cuando se tiene el dominio del público, cuando tenemos el dominio de la gente, de la situación en la que estamos, del tipo de
de audiencia al que nos estamos dirigiendo y logramos mover los sentimientos de ellos, estamos en la llamada esfera del fatos, ¿no? Estas esferas, entender esas esferas es importante porque nos permiten a nosotros generar una mayor persuasión del público. Así entonces encontramos 3 dimensiones en la idea de la discusión de un debate o en la formación de un debate, ¿no? Cualquiera que desee tener poder dentro de una esfera pública o privada, para una empresa o para un asunto público de gobierno, requiere de alguna manera una estrategia con mínimamente 3 dimensiones como las que vemos acá, ¿no? Requerimos entonces de la presentación de la técnica de la investigación, de la argumentación adecuada, lo que llamaremos como el fondo, y por supuesto de la oratoria y la presentación del discurso mismo, lo que llamaríamos la forma como tal. Así, en la parte de la primera dimensión, en la parte de la presentación, tendríamos que entender cuál es la moción a discutir, cuál es la postura que vamos a tener en función incluso de nuestra bancada o de nuestro partido político, y luego entonces, a partir de ahí, estudiar arduamente cada una de las partes, reconocer las palabras, los conceptos más importantes, para luego entonces clasificar la información y luego empezar a construir la estrategia argumentativa. Ya que tengo todo esto, entonces empiezo a generar el fondo, empiezo a generar la argumentación que quiero postular, que quiero colocar dentro de la discusión con mi par constituyente. Y esta argumentación que yo construyo lo tengo que hacer a partir de diferentes modelos. Solamente por mencionar uno de ellos, el modelo ARE, por ejemplo, donde hay una afirmación, un razonamiento y una evidencia. Pero hay muchísimos otros modelos que uno puede generar dentro de este fondo para poder postular su moción y sus ideas y poder entenderla. De esa manera, entonces, pasamos a la forma de la oratoria, ¿no? Porque entonces puede haber muchas personas que tienen grandes ideas, pero que son incapaces de comunicarlas, o que tienen de alguna manera ideas muy, muy formidables, pero que es la forma en la que las postulan no son las más correctas. Entonces acá está la voz, la dicción, las expresiones corporales y las no verbales son parte de ese ejercicio que tiene que irse apropiando cualquier persona que desee participar dentro del poder político. Esto nos lleva a un tercer momento, una tercera parte, ¿no? Ya vamos aquí cerrando nuestra conversación de alguna manera, ¿no? Vamos a ir haciendo algunos señalamientos. Y bueno, acá es como debatir para qué, debatir para convencer, decíamos ahorita. Y desde esa perspectiva señalábamos hace rato, ¿no? Existe el principal, existe el poderoso, existe el gobierno, el gobernante, y por otro lado está el pueblo, los gobernados, los súbditos, ¿verdad? La sociedad obediente. Sin embargo, desde la perspectiva del paradigma del poder, desde la comunicación, desde el paradigma de la democracia deliberativa, donde el debate es uno de los ejes importantes de esta discusión, entonces encontramos que el gobernante no puede gobernar sin escuchar a los gobernados. Entonces, en esta idea alter ego, encontramos que hay alternativas generadas por el gobernante, pero estas alternativas muchas veces no son las esperadas por sus gobernados, y entonces ellos generan grupos de sociedad civil, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales o bien infinidad de colectivos donde de alguna forma regresan de nuevo esta información procesada desde su propia perspectiva. Esto lo podemos ver prácticamente en los grupos minoritarios, en los llamados grupos minoritarios o grupos vulnerados. Estos grupos son los que de alguna forma sufren más, porque en una democracia representativa se gobierna para la mayoría, pero existen grupos minoritarios que tienen otras necesidades mucho más particulares, y hablamos de diferentes tipos, ¿no? Personas con discapacidad, sociedades de diversidad sexual, grupos de ancianos, etcétera, que proponen sus propias necesidades, las colocan como la idea del matrimonio homoparental o la idea de la permisibilidad o no del aborto, etcétera. Muchas otras discusiones que ellos regresan nuevamente al parlamentario, y el constituyente entonces tendrá que tomar esta propuesta para poder entonces dialogarla con sus grupos, establecer un nuevo diálogo para postularlo en el debate, volver a regresar entonces al ciudadano, regresar al pueblo una propuesta
pensada en ellos, pensada de alguna manera en este ejercicio. Cuando no se hace esto, o sea, si esto no se hace, prácticamente estamos hablando de que se acaba el ejercicio de poder. O sea, seguimos entonces solamente en un diálogo muy vertical, ¿no? Entonces, la función del poder consiste en esa regulación de contingencias que podían surgir de la sociedad. Y esas contingencias son las que se tienen que escuchar por parte del orador, por parte de los congresistas, para procesar la información que genera Alter, procesar esas nuevas alternativas para proponer pues los nuevos mensajes del debate. Por lo tanto, el poder del portador de poder, ojo, ¿no? El poder del portador de poder es mayor si puede poner la elección de realizar con base en su poder tipos de decisiones cada vez más diversos. Y además, su poder es mucho mayor si puede hacer esto en una sociedad que por su parte posee varias alternativas diferentes. Entonces el poder aumenta con la libertad de ambas partes. Por ejemplo, en cualquier sociedad determinada aumenta en proporción con las alternativas que se producen. Si solamente tenemos una alternativa, la propuesta por el gobierno, entonces el poder es muy limitado, es muy diluido. Se requiere entonces acá tener muchas más alternativas para que pueda generarse una diversidad de ideas y fomentar entonces una propia fortaleza. Lo que Molina diría, ¿no? Sobre calidad de democracia desde una perspectiva donde trabajan el ciudadano, la sociedad y el gobierno, donde ambos se ponen de acuerdo para poder ejecutar y llevar a cabo una política pública o un ejercicio de lo político desde esa perspectiva donde la sociedad y el gobernante acordaron hacer determinada circunstancia, determinada obra, no puede haber un error, ¿no? Porque si esto sale positivo, entonces los dos son los que llevan los laureles. Pero si esto sale negativo, entonces los dos son los responsables, ciudadanos, gobierno. De lo contrario, entonces, pues solamente el gobernante es el responsable y ahí tendríamos una corresponsabilidad, la sociedad, de exigir también una participación de nosotros. No esperar a que se nos dé el espacio, pedirlo, exigir el espacio para estar en un constante debate y una constante proposición para ejecutar políticas de nuestro estado, de nuestra entidad. De ahí entonces, ¿no? La pregunta es importante: ¿qué pasa ante la incapacidad de debatir y ante la imposibilidad de comprender la comunicación como poder? ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede esto, ¿sí? Sucede esto, ¿no? Países del mundo donde esto que ven en sus pantallas son precisamente diferentes congresos de los países que están ahí viendo: Japón, Ucrania, Italia, Turquía, México, El Salvador, ¿no? Con soldados dentro del Congreso y muchos más, ¿no? Eso nomás por poner algunos, podemos poner muchos, puedo seguir, poniendo casi a los 192 democracias, ahí las podemos colocar, donde encontramos cómo se pelean, o sea, ¿qué nos dice esto, no? Y eso es el mundo 2020, ¿no? No crean que es hace 50 años, ¿no? Esos son congresos del mundo en el año 2020, ¿sí? Previo a la pandemia, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Pues prácticamente el retroceso al primer estado de poder del hombre, la fuerza física. Si decíamos nosotros, esa forma primitiva de ejercitar el poder, de ejecutar el poder, es esto, ¿sí? La fuerza física, golpear al otro, pelear al otro, denostar al otro, es parte de un poder muy primario, un poder todavía muy precario y que ya debería quedar superado por muchísimas décadas y siglos incluso, ¿no? Sin embargo, seguimos recurriendo a nuestro estado natural, ¿no? Seguimos recurriendo a la violencia física. ¿Quién no recuerda, no? Por ejemplo, esta situación cuando el presidente de Estados Unidos no le saluda, es descortés y no saluda a la presidenta del constituyente norteamericano, ¿no? No saluda, y entonces a Nancy, y entonces Nancy lo que hace es romper el papel, o sea, violencia contestada con violencia. No hay violencia física, sin embargo, sí hay una violencia verbal, hay una violencia corporal, hay silencio, ¿no? Y el silencio también es una de las formas más fuertes
de atacar el ejercicio de la comunicación como tal. Entonces, cuando amaina la capacidad de debatir o cuando la posibilidad de comunicar se acaba, entonces, pues es preciso, en ese preciso momento, prácticamente se termina el poder. Y siendo así, pues entendemos pues esta idea, ¿no? De comprender que podemos tener grandes ideas, podemos postular muchas grandes propuestas, pero si somos incapaces de comunicarlas, si somos incapaces de postularlas, si somos incapaces de darlas a entender al otro de manera ordenada, de manera sistematizada, entonces estamos al mismo nivel de aquel que no piensa, ¿sí? Pericles. Pues dicho esto, agradezco tu tiempo, ¿no? En el entendido de la importancia del diálogo, del debate y de la comunicación como el ejercicio de poder que debe estar imperando en este tiempo nuestras democracias. Gracias. Agradecemos al doctor Luis Felipe Bernal. Tan interesante tema. Una disertación muy interesante. También comentarles que tenemos algunos diputados que están conectados a través del Facebook Live del Congreso del Estado, como la diputada Margarita Insunza Valenzuela, otras personas que no pudieron tampoco accesar a la plataforma Zoom. Saludamos también al diputado José Rosario Romero López, ya lo tenemos por aquí también, él tuvo muchas inconveniencias para poder accesar a la plataforma, pero ya está aquí el diputado. Él es presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. Le pediremos al diputado que nos emita un mensaje en representación del Congreso del Estado. Diputado José Rosario, qué gusto que esté con nosotros. No lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Escalante. Adelante. Muchas gracias a usted, doctor Luis Felipe Bernal Hernández, por tan brillante exposición que sin duda, pues yo la veo como una continuidad del pensamiento occidental. Yo fui maestro de la UAS y di clases de sociales y recordé cuando Platón decía que solamente los sabios son los que deben de gobernar. Recordé también las teorías de Durkheim de cómo se socializan los valores en una sociedad. Recordé también lo de Luis de los aparatos ideológicos del Estado, cómo forman. Y también recordé las teorías de la resistencia, cómo se da el debate entre el poder y los que no tienen el poder, pero que se están resistiendo y por medio del diálogo y por medio de la comunicación, pues buscan acceder a ese poder que les es negado. Muchísimas gracias a usted por tan brillante exposición y a nombre de mis compañeros integrantes de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, le agradecemos también al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que preside el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, y al mismo Congreso por este importante evento. Ojalá que podamos difundirlo por medio de las redes para que se nos refresque la memoria hacia este tema tan interesante, porque precisamente yo coincido con él, es el diálogo y es la reflexión, la comunicación, la base, la fundamental para la toma del poder. Muchísimas gracias, doctor, y lo esperamos próximamente. Gracias a ustedes. Gracias, diputado José Rosario Romero López. Ahora vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas. Veríamos si tenemos alguna respuesta aquí en la plataforma. Dice, Sonia Delgado comenta a través de Facebook. Su presentación es de suma importancia. La ciudadanía necesita tener una síntesis clara y precisa de derechos y responsabilidades, que sean claras y además respetadas y escuchadas. Bueno, es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? No sé si quiere usted hacer alguna referencia sobre ese comentario.
Doctor Luis. Claro, claro, pues agradecer a Sonia Delgado, ¿no? Por el comentario que lanza, y efectivamente, ¿no? La secundo, sí es de mucha importancia, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos de una búsqueda de representación distinta a la que veníamos figurando, ¿no? Una democracia representativa que ya se ve de alguna manera agotada, requiere entonces de también incluir a todos, ¿no? No solamente incluir a la mayoría, sino incluir a las minorías también, e incluso escucharlos, abrir espacios de diálogo para el ciudadano. Eso es algo muy importante, ¿no? Abrir esos espacios de diálogo, porque sin ellos no sabemos o no se sabe desde el ejercicio del poder qué es lo que el ciudadano desea. Se asume, se cree, se considera, y es cuando de repente escuchamos esas críticas sabias por parte del ciudadano, cuando, bueno, eso sucede solamente en el mundo del presidente, ¿no? En el mundo del alcalde, o en el mundo del gobernador, o en el mundo del diputado, que tienen mayor capacidad adquisitiva que el resto, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque no escuchamos al resto de la población. Y hay que dialogarlo, hay que platicarlo y discutirlo de fondo, brindarle el espacio al ciudadano. No solamente como un ejercicio de debate para iniciar un periodo de gobierno y hacer sentir que escuchamos a la gente, sino este espacio tiene que ser un espacio continuo de discusión para poder escuchar las necesidades que tiene cada parte de la ciudadanía, ¿no? Gracias, Sonia, por su comentario. Muchas gracias, doctor. La diputada Elba Margarita Insulza también envía saludos afectuosos. También tenemos saludos de la diputada Graciela Domínguez Nava, que está conectada a través del Facebook Live del Congreso del Estado. Hay muchas felicitaciones de diferentes personas. Veremos si tenemos alguna otra pregunta por acá. Estoy checando. Sí. Es Sonia Delgado. Bueno, ya la tenemos. Karina Elizabeth Partida. Saludos al doctor Luis Felipe. Damián Rendón señala, el debate es el recurso de los demócratas, tal como lo es la intimidación para los autoritarios. Comentario también de esta persona. Aquí hay otra pregunta de Jorge Juárez, dice, ¿cómo promover el debate político que busca el diálogo y el consenso en un panorama tan marcado de polarización política entre el oficialismo y la oposición en México? Esa es una pregunta, maestro, doctor. No se preocupe, Luis Felipe, está bien. Bien, ¿cómo promoverlo? Esto se tiene que promover desde las dos instancias entendidas, ¿no? Desde el gobierno, pero también desde la ciudadanía. Creo que de alguna manera el ejemplo nos los ponen muy bien los ciudadanos. Al formar sus agrupaciones no gubernamentales, al formar sus espacios propios de diálogo entre ellos, entre pares, ¿no? Sociedades, grupos de asociaciones que pues agrupan de alguna forma y entre ellos discuten sus necesidades. Esa es una forma muy, muy sabia de hacerlo, pero por otro lado, el gobierno también tiene que abrirse, ¿no? Tiene que encontrar una apertura para entender que el ciudadano debe de participar. Por ejemplo, la ley de participación ciudadana del Estado de Sinaloa es una ley bastante pues, poco participativa, ¿no? O sea, lejos de generar, lejos de incitar la apertura a participar, parece que la cierra, ¿no? Solamente plasma tres formas de participación y pues visito por ahí otros dos más, ¿no? Y bueno, estas formas de participación que se generan desde la propia ley, pues son muy ceñidas. Es decir, te pide que lleves el 3% de las firmas del padrón electoral del Estado para proponer, no, olvídate, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Que podríamos discutir, ¿no? Para quien preguntó, perdón, olvidé su nombre, Daniel. Esa es la otra parte, ¿no? Que el Estado genere una apertura hacia la ciudadanía para que la participación pueda fluir,
Sin esta posibilidad, efectivamente coincido con él, pues hay solamente pues, un estado que se restringe, se repele, perdón, y no genera ideas desde el ciudadano, sino genera ideas propias. Y esto es algo que sucede, ¿eh? Es algo bien, bien discutido, porque de repente cuando llega un funcionario, pues es un ciudadano común y todo va bien en su vida, y de repente la vida lo lleva a ser funcionario de primer nivel de alguna secretaría, vamos a llamar, ni siquiera de representación popular. Vamos a decir que fue el secretario de cultura de un municipio, ¿no? O el presidente del Instituto de Cultura de un municipio. Y de pronto entonces este señor o señora se convierte en el todólogo. Y entonces no le pregunta a nadie cómo ejecutar las políticas públicas culturales, simplemente las ejecuta y o sea, como si en automático el haberte sentado en un espacio te permita tener todo el conocimiento del tema, ¿no? Entonces esta parte es importante que el funcionario, que el representante le pregunte al ciudadano qué es lo que necesita, qué es lo que requiere para que obviamente hay filtros específicos, ¿no? Para poder ejecutar esas acciones. Hay filtros que se tienen que ejecutar. Y no digo que todo el gobierno esté mal. Hay partes del gobierno que lo están haciendo muy bien, pero hay otras que sí necesitan mayor apertura sin duda alguna. Por ahí, doctora Escalante. Muchas gracias, doctor Luis Bernal. Tenemos otra pregunta de Damián Rendón. Dice, ¿cómo romper las relaciones de dominación de cacicazgos en las comunidades donde la intimidación y la consigna sustituyen? Creo que es la que hemos contestado, ¿Sí? ¿no? Sí. Sí. Sí, es la que hemos. Damián era Damián, yo dije Daniel. Disculpe, Creo que sí, esa ya está. Pero Javier Avilés pregunta, ¿qué papel ocupa la calidad del debate parlamentario entre los pares al interior del Congreso? Ah, qué buena pregunta. Juega un rol y un papel muy importante. ¿Por qué, Javier Avilés? ¿Por qué juega un rol muy importante? Porque es la postulación de ideas, o sea, la forma en la que yo logre posicionar mi idea, posicionar mi postura sobre los demás, es la forma o es la manera en la que voy a lograr avanzar sobre ellos, ¿no? Es la forma en la que voy a posicionarme o a generar un mayor poder. Por eso es importante entender que la sociedad me propone ideas, porque si entonces propongo una idea o logro centrar lo que llamaríamos la confusión o la intersubjetividad que generan las sociedades en una sola idea y postularla como una sola idea y demostrarla de manera sistemática con calidad lingüística, entonces permito que mi discurso se posicione del otro. Entonces, la calidad del debate es muy importante, pero es algo que tenemos que exigir también la sociedad en general, decía yo hace rato, ¿no? La sociedad somos los que tenemos que exigir un debate fuerte, no solamente al candidato cuando es candidato a determinada función pública, sino cuando ya está dentro de su función pública. O sea, exigir una mayor calidad de debate a los constituyentes es importante. De repente escuchamos denostaciones o vemos cómo utilizan la tribuna para sacar cosas de trivialidad, intimidad, etcétera, que no nos incumben a los ciudadanos. Es importante, ¿no?, que el debate se dé más en el ejercicio de las necesidades sociales, más en el ejercicio de la cosa pública y no así en aspectos denostativos. Por lo tanto, la calidad del debate es importantísimo para avanzar en la democracia deliberativa. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Bernal. Yadira García Bustamante felicita al doctor Luis Felipe Bernal Hernández por su interesante conferencia. Bueno, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Déjeme revisar, doctor, aquí, si tenemos alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Muy bien, adelante, diputada. Sí, nada más que nos informe el doctor. ¿Cuáles son los paradigmas que ha habido en este tema? ¿Y en cuál paradigma se basa la teoría que usted expone?
Bueno, han habido diferentes paradigmas, ¿no? Como decíamos al principio, la propia acepción de política no se ha llegado a consensar del todo. Hay muchas diferenciaciones entre los autores. No obstante, desde la construcción de la teoría del poder, encontramos o quizá tres momentos paradigmáticos muy específicos. La parte del paradigma premoderno, el poder se basa prácticamente en la fuerza física, ¿no? En la violencia como tal, violencia física de forma directa, ¿no? Ojo, violencia física. Un segundo momento que es el paradigma ideológico o psicológico, ¿no? Decíamos ahorita, ¿no? Con el debate de Versalles. Si bien es cierto que se postula la idea de que el indígena tiene alma, de que tendríamos que respetarlo como un hermano más del europeo del siglo XVI, no obstante, se permitió que siguiera siendo conquistado, ¿no? Entonces, como violéntalo, pero no tanto, pégalo, pero donde no se note, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De la conquista, la otra conquista, como poder ideológico, como un segundo paradigma. Sin embargo, estos dos los postula Weber como la idea de la necesidad de la coerción del Estado, dice, ¿no? Y lo que estamos ahora platicando, la idea de la teoría del poder desde el lenguaje mismo, desde la comunicación, desde el debate, una idea más de la finales de la idea de la modernidad o la posmodernidad, desde Jürgen Habermas, incluso con Niklas Luhmann, a pesar de que ellos dos eran grandes amigos, también tenían grandes disertaciones al respecto, ¿no? Yo estoy partiendo ahora de los sistémicos, como Niklas Luhmann, quienes proponen esta idea de la comunicación y del lenguaje como una idea de estructurar el poder, donde la comunicación, donde el debate, cuando no se ejecuta correctamente, cuando no se da, entonces prácticamente no se tiene poder. Y es justo lo que sucede cuando nuestros representantes no pueden generar una construcción disertativa a partir de argumentos propositivos, tomando en cuenta a los grupos minoritarios, entonces prácticamente, pues a la ciudadanía, pues le importa un cacahuate lo que diga el constituyente, porque simplemente no le representa, no es algo que le esté a él interesando, porque son posturas solamente de partido, pero no son posturas de ciudadano. Entonces, esta es la idea lumaniana, digámoslo así, ¿no? Desde el paradigma sistémico. Diputado Romero, gracias por su pregunta. Bien. ¿Algo más que desea agregar, diputado Rosario? Pues nada más darle las gracias aquí al doctor Luis Bernal Hernández por su brillante participación. Muy bien, muchas gracias. Igual agradezco, doctor, la verdad, esta disertación tan interesante de cómo nos acaba usted de ilustrar en este tema, ¿verdad? Gracias. Y con el orden del programa, pues le daremos el uso de la voz al magistrado Guillermo Torres Chinchilla, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pues para que dé unas palabras y clausure este interesante evento. Muchas gracias, doctora Sonia Escalante López. Realmente me es muy grato saludar al auditorio que siguió en forma remota esta interesante y enriquecedora videoconferencia que llevó el título del debate parlamentario como ejercicio del poder, que como bien saben se despliega en un esquema de sana distancia y que estuvo a cargo del doctor Luis Felipe Bernal Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Y dicho sea de paso, mencionar que hemos coincidido en diversos foros de corte académico, donde ha demostrado ser un excelente catedrático y apasionado de sus investigaciones, siempre en pro de la formación de sus alumnos con la mira de un México mejor. Por lo que en esta ocasión les externo una sincera felicitación por la brillante exposición que nos ha impartido en esta ocasión. Gracias. Sí. Esta videoconferencia
forma parte de una serie de actividades que se desprenden de un convenio marco de colaboración celebrado entre el H Congreso del Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el que me honro en presidir. Por lo que aprovecho el espacio para agradecer a nombre del Pleno, integrado por mis compañeras magistradas Marisola Campos Montoya, Verónica García, Carolina Chávez Rangel y el magistrado Diego Fernando Medina, a la diputada Graciela Domínguez Nava y a la diputada Gloria Imelda Félix, presidentas de la Junta de Coordinación Política y presidenta del H Congreso del Estado de Sinaloa. Por el compromiso demostrado al ser aliadas en la capacitación, tanto de nuestro personal como del público en general, dejando de manifiesto que ha sido muy gratificante colaborar tanto lado a lado en esta noble tarea con el apoyo del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, cuya dirección recae en la doctora Sonia Escalante López, quien se ha esmerado en brindar todo el apoyo en el puente que se ha tenido entre ambas instituciones. Externando también una mención especial al diputado José Rosario Romero López, actualmente presidente de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. En este escenario, la plática que acabamos de escuchar deja de manifiesto la importancia que tiene el debate parlamentario como un ejercicio del poder legislativo en la vida pública de las democracias actuales, puesto que al ser el marco de deliberación de los asuntos que a todos atañe, reviste gran importancia para el Estado de Derecho, puesto que su función esencial es la producción de leyes mismas que emanan del debate parlamentario y el discurso político al entretejerse según las necesidades y prioridades que demanda la sociedad. Dicha formalización discursiva está fuertemente arraigada a la libertad de expresión que emana de la voluntad de la mayoría de quienes integran una sociedad y se hace escuchar en el Parlamento a través de sus legisladores, quienes tienen la alta consigna de imprimir la expresión de la voluntad de dichos sectores mayoritarios en el texto de nuestras leyes. Es por este motivo que la representación política no solo versará sobre el estricto uso de la oratoria y la retórica como simples estilos argumentativos, sino que de fondo trae el mensaje y voluntad del pueblo, que es uno de los máximos valores de nuestra democracia. Es por ello, después de esta breve conclusión, externo a todo el auditorio que hoy estuvo presente, puedan lograr el mayor aprovechamiento de los conceptos aquí vertidos, dejando abierta la invitación a las nuevas actividades de capacitación a distancia que estamos brindando. Que pasen una excelente tarde y muchas gracias. Mucho gusto en saludarlos a todos. Gracias a todos.